Buenas noches y bienvenidos a Susurros de la Luna. Esta noche quiero compartir con ustedes una historia que me llegó hace algunas semanas desde Guanajuato, un testimonio inquietante sobre las consecuencias de burlarse de las experiencias de otros, especialmente cuando esas experiencias tocan lo sobrenatural. A través de los años he escuchado muchas historias sobre personas escépticas que se ríen de quienes han vivido encuentros con lo inexplicable, pensando que su incredulidad los protege de alguna forma. Esta historia en particular viene de un hombre que trabajaba en el turno nocturno de una fábrica textil en Guanajuato capital, alguien que pasaba sus noches junto a compañeros que compartían experiencias paranormales durante los descansos. Su error fue no solo ser escéptico, sino burlarse cruelmente de sus vivencias, ridiculizarlos frente a otros y desafiar abiertamente a las fuerzas que ellos tanto temían. Les advierto que esta historia no tiene un final reconfortante. No hay forma de regresar el tiempo y cambiar lo que se dijo. Es simplemente el relato de alguien que aprendió de la forma más aterradora que hay cosas que existen independientemente de si las aceptamos o no. Así que prepárense, suban el volumen y escuchemos lo que le pasó a este hombre cuando decidió que burlarse de lo desconocido no tendría consecuencias. Mi nombre es Fernando Guzmán Herrera, tengo 32 años y trabajaba en una fábrica textil en las afueras de Guanajuato capital. El trabajo era en turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, de lunes a viernes. No era el trabajo soñado, pero pagaba decente y me permitía tener las tardes libres para hacer otras cosas. Llevaba 3 años en ese empleo cuando pasó lo que voy a contarles. El turno nocturno era tranquilo en comparación con los turnos diurnos. Éramos solo 8 trabajadores supervisando las máquinas textiles, haciendo mantenimiento básico, empacando producto. La mayoría del equipo llevaba años trabajando juntos. Se conocían bien, tenían sus rutinas establecidas. Yo era de los más nuevos del grupo, pero ya me había integrado. Los descansos los tomábamos en una sala pequeña con mesas y sillas, máquinas expendedoras de café y refrescos. Ahí pasábamos las pausas de la madrugada, comiendo algo, platicando para mantenernos despiertos. Mis compañeros eran gente mayor que yo en su mayoría. Estaba don Jesús, que tenía como 55 años, Ramiro de 48, Sandra de 42, Lupita de 38, y otros 3 que rondaban edades similares. Todos eran de pueblos alrededor de Guanajuato, gente que había crecido escuchando historias de sus abuelos sobre aparecidos, brujas, espíritus, toda esa tradición oral que es fuerte en esta región. Durante los descansos de la madrugada, especialmente entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando el cansancio apretaba y necesitaban algo para mantenerse alertas, mis compañeros contaban historias de cosas que les habían pasado, de familiares que habían visto apariciones, de encuentros con lo inexplicable. Al principio yo las escuchaba con interés, eran entretenidas, bien contadas, algunas realmente te ponían la piel chinita por cómo las narraban, pero yo nunca creí en nada de eso. Para mí eran solo historias, imaginación de gente del campo que no entendía fenómenos naturales y los atribuía a lo sobrenatural. Yo me consideraba una persona educada, racional. No iba a creer en fantasmas o brujas. Me reía internamente cuando escuchaba sus relatos pensando que eran ingenuos. Todo cambió una madrugada de septiembre del año pasado. Era como las 3:30 de la mañana y estábamos en nuestro descanso. Don Jesús estaba contando una historia sobre algo que le había pasado a su hermano en el panteón de su pueblo. Según él, su hermano trabajaba como cuidador nocturno del cementerio, y una noche vio una procesión de figuras translúcidas caminando entre las tumbas. Figuras que parecían personas pero que brillaban con luz propia. Don Jesús contaba la historia con toda seriedad, con detalles específicos sobre fechas, lugares, descripciones. Yo ya estaba cansado de escuchar las mismas historias noche tras noche. Interrumpí a don Jesús a media narración. Le dije que su historia no tenía sentido, que era obviamente inventada o exagerada, que probablemente su hermano había visto sombras proyectadas por las luces del pueblo cercano, y su imaginación hizo el resto. Me reí y le dije que no podía creer que gente adulta en pleno siglo XXI todavía creyera en fantasmas.
Don Jesús me miró serio. Me dijo que no estaba inventando nada, que lo que contaba era verdad y que su hermano había quedado muy afectado por esa experiencia. Le dije que entonces su hermano necesitaba ver a un psicólogo porque claramente tenía problemas para distinguir realidad de fantasía. Varios de mis compañeros me miraron molestos pero no dijeron nada. Ramiro intervino. Me dijo que solo porque yo no había experimentado esas cosas no significaba que no fueran reales, que había fenómenos en el mundo que la ciencia no podía explicar todavía. Le respondí que eso era excusa de gente ignorante, que si la ciencia no podía explicar algo, era porque no se había estudiado suficiente, no porque fuera sobrenatural. Le dije que todas sus historias de aparecidos y brujas eran producto de ignorancia y superstición. La conversación se puso tensa. Sandra me dijo que estaba siendo muy irrespetuoso, que cada quien tenía derecho a creer en lo que quisiera sin ser ridiculizado. Le dije que tenían derecho a creer lo que quisieran, pero yo también tenía derecho a señalar cuando sus creencias eran absurdas. Me dijo que algún día algo me iba a pasar que me haría cambiar de opinión. Me reí y le dije que esperaría sentado porque eso nunca iba a pasar. Lupita, que normalmente era muy callada, habló. Me contó que cuando era joven había tenido una experiencia aterradora. Dijo que una noche en la casa de su abuela en su pueblo despertó y vio una figura oscura parada junto a su cama, una sombra con forma humana pero sin rasgos definidos que la observaba. Dijo que había sentido un terror paralizante, que no podía moverse ni gritar, que la sombra se había quedado ahí durante minutos que parecieron eternos antes de desvanecerse. Me lo contaba con lágrimas en los ojos. Era obvio que para ella había sido una experiencia traumática real. Yo me burlé de ella. Le dije que lo que había experimentado se llamaba parálisis del sueño, que era un fenómeno completamente explicado por la ciencia donde el cerebro despierta, pero el cuerpo sigue paralizado del sueño, y que las alucinaciones que acompañan ese estado son solo eso, alucinaciones. Le dije que era patético que a su edad todavía se asustara por una simple función cerebral mal sincronizada. Lupita empezó a llorar y salió de la sala de descanso. Sandra la siguió para consolarla. Don Jesús me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de decepción y algo parecido a preocupación. Me dijo: «Muchacho, tienes que aprender a respetar las experiencias de los demás. No todo en este mundo se puede explicar con tu lógica. Hay cosas antiguas, cosas que existen desde antes de que hubiera ciencia, cosas que han atormentado a la humanidad desde siempre. Burlarte de ellas, desafiarlas, es peligroso». Le dije que no me podía creer que un hombre de su edad fuera tan supersticioso, que nada de lo que decía tenía base en la realidad. Ramiro añadió: «Hay fuerzas en este mundo que no te molestan si tú no las molestas, pero cuando te burlas abiertamente, cuando desafías, cuando ridiculizas a quienes han sido tocados por ellas, esas fuerzas toman nota, te están escuchando ahora mismo, y créeme que no les gusta la burla». Me levanté riéndome. Les dije a todos que eran como niños asustados de la oscuridad, que si había algún espíritu o demonio o lo que fuera escuchándome, que se manifestara ahora mismo porque estaba listo para reírme en su cara también. El silencio que siguió fue pesado. Todos me miraban con expresiones entre lástima y miedo. Don Jesús negó con la cabeza tristemente y me dijo: «Ya lo hiciste, ya los desafiaste. Que Dios te acompañe porque vas a necesitarlo». Se levantó y salió de la sala. Los demás lo siguieron. Me quedé solo sintiéndome victorioso, pensando que les había demostrado lo ridículas que eran sus creencias. Terminamos el turno esa madrugada con un ambiente tenso. Nadie me habló el resto del tiempo. Cuando salimos a las 7 de la mañana, cada quien se fue por su lado sin despedirse como normalmente lo hacían. Yo me fui a mi departamento satisfecho con haberles dado una lección de racionalidad. Esa tarde, cuando intenté dormir, empezó lo primero. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba susurros. No eran claros, no podía distinguir palabras, solo era un murmullo constante como de muchas voces, hablando al mismo tiempo, en voz muy baja. Abría los ojos y los susurros paraban, cerraba los ojos y volvían. Pensé que era el cansancio, que había dormido poco y mi cerebro estaba jugándome una mala pasada.
Finalmente logré dormir, pero el sueño fue inquieto, lleno de pesadillas que no recordaba al despertar. Solo quedaba la sensación de haber soñado cosas horribles. Esa noche volví al trabajo. El ambiente seguía frío conmigo. Mis compañeros me saludaban con cortesía mínima, pero no platicaban conmigo. En los descansos se sentaban en una mesa diferente a donde yo estaba. Me di cuenta de que me habían aislado del grupo. No me importó. Pensé que eventualmente se les pasaría el enojo, pero esa noche las cosas empeoraron. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras estaba supervisando una de las máquinas textiles en un área relativamente aislada de la fábrica, sentí que alguien me observaba. Era una sensación física, como un peso en la nuca, como cuando sabes que hay alguien detrás de ti. Me di vuelta esperando ver a algún compañero, pero no había nadie. El área estaba vacía excepto por mí y las máquinas funcionando. La sensación no se iba. Seguí trabajando tratando de ignorarla, pero era cada vez más intensa. Entonces vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra que se movía entre las máquinas. Algo que no debería estar ahí. Volteé directamente y no había nada. Pensé que era mi imaginación, cansancio acumulado, efecto de las luces industriales creando sombras raras. Pero seguía viendo movimientos en mi visión periférica. Sombras que se deslizaban entre los equipos, que aparecían detrás de estructuras y desaparecían cuando miraba directamente. Empecé a sentirme nervioso. El área donde estaba trabajando de repente se sentía opresiva. El aire parecía más pesado, más difícil de respirar. La temperatura bajó notablemente. Podía ver mi aliento condensándose aunque la fábrica siempre mantenía temperatura controlada. Las luces empezaron a parpadear, primero sutilmente, luego más pronunciado. Las máquinas que normalmente hacían un ruido constante y predecible empezaron a sonar diferente, como si el sonido mecánico tuviera voces mezcladas. Salí de esa área caminando rápido, casi corriendo. Busqué a mis compañeros. Los encontré en su área de trabajo y debió notarse algo en mi cara porque don Jesús me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba compañía. Él asintió y me permitió quedarme cerca de ellos el resto del turno. No me preguntó qué había pasado, pero en su mirada vi que sabía que algo me había ocurrido. Los días siguientes las experiencias se intensificaron. En mi departamento empezaron a pasar cosas. Objetos que cambiaban de lugar. Luces que se prendían y apagaban solas. La televisión que se encendía en la madrugada con estática fuerte. Puertas que se abrían cuando estaba seguro de haberlas cerrado. Los susurros que había escuchado esa primera tarde se volvieron constantes. Ya no solo cuando intentaba dormir, sino todo el tiempo. Un murmullo de fondo que nunca paraba. Empecé a ver las sombras también en mi casa. Las mismas figuras oscuras que se movían en mi visión periférica. A veces las veía paradas en esquinas cuando entraba a un cuarto. Cuando volteaba directamente desaparecían, pero la sensación de presencia no se iba. Empecé a tener miedo de estar solo en mi departamento. Dejaba todas las luces prendidas. Ponía música o la televisión todo el tiempo para no escuchar los susurros. Mi aspecto físico empezó a deteriorarse. No podía dormir bien. Las pesadillas eran constantes y aterradoras. Cuando lograba dormir me despertaba más cansado que antes. Perdí apetito, la comida me daba náuseas. Empecé a perder peso rápidamente. Me salieron ojeras profundas, la piel se me puso pálida. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio. Lupita, a pesar de cómo la había tratado, se acercó una noche durante un descanso y me preguntó si me estaba pasando algo. Le dije que no, que solo no había dormido bien, pero Lupita me miró con conocimiento. Me dijo, «Te está pasando lo que nos contabas que no existía, ¿verdad?» No pude mentirle. Asentí. Ella suspiró y me dijo, «Lo siento mucho. Cuando desafiaste esa noche, cuando te burlaste de nuestras experiencias y retaste a lo que fuera que estuviera escuchando, abriste una puerta, y ahora están viniendo por ti, porque te ven como alguien que necesita aprender respeto de la forma más dura». Le pregunté qué podía hacer. Lupita me dijo que no sabía, que ella no era experta en estas cosas, solo alguien que había tenido una experiencia aterradora una vez. Me sugirió hablar con don Jesús, que él venía de un pueblo donde estas cosas se tomaban en serio y conocía gente que podría ayudar.
Busqué a don Jesús al final del turno. Le pedí hablar a solas. Fuimos a la sala de descanso ya vacía. Le conté todo lo que me estaba pasando. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé me miró con esa expresión de lástima que había visto antes. Me dijo, «Te advertí que no desafiaras. Ahora tienes que entender algo importante. Lo que te está pasando no es castigo divino ni demoníaco en el sentido religioso. Es más antiguo que eso. Hay fuerzas en este mundo que existían antes de cualquier religión, fuerzas que responden a ciertos patrones de comportamiento humano. Cuando alguien se burla abiertamente de lo sagrado, de lo misterioso, de las experiencias de otros con lo inexplicable, esas fuerzas lo toman como una provocación. Te marcaron». Don Jesús sacó su teléfono y llamó a alguien en ese momento, ahí mismo sin pedirme permiso. Habló en voz baja durante un par de minutos, en un tono que no era exactamente español, sino algo que sonaba más antiguo, más gutural. Cuando colgó me dijo que había contactado a su tía Consuelo, que vivía en Dolores Hidalgo, y que era la persona a quien recurría su familia cuando pasaban cosas que no tenían explicación natural. Le pregunté si era curandera. Me dijo que no exactamente, que en su pueblo la llamaban simplemente la que sabe, que era una mujer que había heredado conocimiento de su madre y su abuela sobre cómo tratar con ciertas presencias. Me dijo que su tía Consuelo había accedido a verme ese mismo fin de semana, que no podía esperar más porque lo que me estaba pasando tenía tendencia a empeorar si se dejaba avanzar. Pregunté cuánto cobraba. Don Jesús me miró con algo parecido a la ofensa. Me dijo que su tía Consuelo no cobraba dinero, que ese tipo de trabajo no se comerciaba, que lo que se le daba era lo que uno pudiera dar de corazón, tal vez comida, tal vez algo hecho a mano, pero nunca una cantidad acordada porque eso lo corrompía. Asentí y le agradecí. Fue la primera vez en semanas que no me sentí completamente solo con lo que me estaba pasando. El viernes por la noche, después del turno, don Jesús me recogió en su camioneta y manejamos juntos hacia Dolores Hidalgo. Casi 2 horas de carretera nocturna. Durante el camino no hablamos mucho. Yo miraba por la ventana los campos oscuros, los pueblos pequeños con sus iglesias iluminadas, y pensaba en cómo había llegado a esto. 3 semanas antes me sentía superior a mis compañeros por no creer en lo que ellos creían. Ahora iba manejando de madrugada a ver a una mujer de pueblo que sabía cosas, porque no podía dormir más de 2 horas sin despertar aterrorizado. La casa de doña Consuelo estaba en una calle empedrada al norte del centro histórico de Dolores Hidalgo. Era una construcción antigua, de esas casas coloniales con paredes gruesas y patio interior. Había luz adentro aunque eran casi las 9 de la noche. Cuando don Jesús tocó la puerta, la mujer que abrió era más joven de lo que yo esperaba. Tal vez 60 años, con el pelo negro con vetas grises recogido en una trenza gruesa, y unos ojos que me evaluaron de arriba a abajo en menos de 2 segundos. Me dijo, «Tú eres el que habló de más». No era una pregunta. Le dije que sí. Me hizo pasar. Don Jesús se quedó en el patio, en una silla que parecía estar ahí para ese propósito específico, como si fuera habitual que gente esperara mientras su tía atendía adentro. El cuarto al que me llevó doña Consuelo olía a hierbas y a algo que no supe identificar, algo dulce y terroso al mismo tiempo. Había una mesa con velas, pero no era el altar dramático que yo había imaginado. Era algo más discreto, más cotidiano. Me sentó en una silla de madera frente a ella y me pidió que le contara todo desde el principio, sin omitir nada. Lo que siguió fue lo más incómodo de todo el proceso. Doña Consuelo no me dejó resumir. Me fue deteniendo cada vez que intentaba pasar rápido por las partes que me avergonzaban, las burlas que había hecho, las cosas que había dicho sobre la parálisis del sueño de Lupita, el desafío abierto que había lanzado esa madrugada en la sala de descanso. Me hacía repetir exactamente las palabras que había usado. Me preguntaba el tono, si me había reído, si había visto la cara de mis compañeros cuando dije cada cosa. Era como una confesión, pero sin absolución al final, solo el peso completo de reconocer lo que había hecho. Cuando terminé, doña Consuelo guardó silencio durante un tiempo que me pareció muy largo.
Luego dijo algo que no esperaba. Lo que te está pasando no es principalmente por lo que desafiaste, es por cómo trataste a Lupita. Le dije que no entendía. Me explicó que cuando alguien comparte una experiencia traumática con lo inexplicable, queda marcado de cierta forma, no de manera negativa necesariamente, sino marcado como alguien que ha tenido contacto con esas fuerzas. Cuando yo me había reído de Lupita, cuando la había ridiculizado con términos científicos mientras ella lloraba, había hecho algo que esas fuerzas interpretan como una provocación directa. No solo había desafiado la existencia de algo que existía, había herido a alguien que estaba bajo su mirada. Eso era diferente, eso era más serio. Me dijo que podía ayudarme, pero que habría una condición que yo tendría que cumplir antes de que ella hiciera cualquier cosa. Que me debía una disculpa a Lupita. No una disculpa de cortesía, sino una real, cara a cara, explicando exactamente por qué lo que había hecho estuvo mal, y que esa disculpa tenía que venir primero, porque si ella intervenía sin que yo hubiera reparado el daño humano, cualquier cosa que hiciera tendría solo efecto temporal. Le dije que lo haría. Me preguntó si lo decía porque tenía miedo o porque genuinamente lo entendía. Le dije la verdad, que al principio era lo primero, pero que mientras hablábamos me había dado cuenta de que era lo segundo también. Que Lupita había compartido algo vulnerable y yo lo había destrozado para sentirme inteligente. Doña Consuelo asintió. Luego trabajó conmigo durante casi 3 horas. No voy a describir todo en detalle porque hay partes que me pidió que guardara, pero puedo decir que lo que hizo fue muy diferente a lo que yo esperaba. No había dramatismo, no había invocaciones en voz alta ni movimientos teatrales. Era más parecido a una limpieza metódica, cuidadosa, con hierbas y agua y oraciones murmuradas, y un proceso en el que yo también participé activamente, repitiendo ciertas frases y reconociendo ciertas cosas en voz alta. Hubo un momento alrededor de la medianoche en que sentí algo. Sé que suena exactamente como el tipo de relato que yo habría ridiculizado 3 semanas antes, pero lo sentí con tanta claridad que no tengo otra forma de describirlo. Sentí que algo me estaba mirando desde un rincón del cuarto, algo que no era Doña Consuelo ni su sombra ni nada físico, y que luego, después de un momento de tensión que me hizo contener la respiración, esa presencia se fue. No se dispersó ni se desvaneció gradualmente. Se fue, con la misma definitividad con que se va alguien que cierra una puerta al salir. Los susurros pararon esa misma noche. Manejé de regreso a Guanajuato con don Jesús en la madrugada. Le pregunté cómo podía agradecerle. Me dijo que lo que tenía que hacer lo sabía, hablar con Lupita. El resto se lo agradeciera a su tía cuando pudiera llevarle algo de comer, unas frutas, lo que se me ocurriera. El lunes siguiente, en el primer descanso del turno, busqué a Lupita aparte. Le pedí hablar a solas en el pasillo. Ella accedió con cautela visible, sin saber qué esperar de mí. Lo que le dije tardó más de lo que pensé. Le expliqué que me había burlado de su experiencia no porque realmente creyera que estaba loca, sino porque necesitaba sentirme más inteligente que los demás, y ella había sido el blanco más fácil en ese momento porque había compartido algo personal y vulnerable. Le dije que lo que había hecho era cobarde, que la parálisis del sueño puede ser la explicación clínica de algunas experiencias similares, pero que eso no me daba derecho a usarla como arma para humillarla mientras lloraba, que su experiencia era real para ella, que el miedo que había sentido era real, y que yo lo había tratado como munición para una discusión que no necesitaba ganar. Lupita me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé tenía los ojos brillantes pero no lloraba. Me dijo que lo que más le había dolido no era el escepticismo sino el tono, que yo había sonado como si ella fuera estúpida por haberse asustado, como si el miedo que había sentido de niña fuera evidencia de inferioridad intelectual. Le dije que tenía razón. Me dijo que aceptaba la disculpa, pero que necesitaba tiempo para que las cosas volvieran a ser normales entre nosotros. Le dije que entendía, que no esperaba que todo se arreglara de un momento a otro, solo quería que supiera que lo que había hecho estuvo mal. Los días siguientes el ambiente en el trabajo fue cambiando gradualmente. Lupita tardó un par de semanas en volver a hablarme con normalidad, pero cuando lo hizo, fue genuino. Don Jesús y Ramiro retomaron la costumbre de incluirme en las conversaciones de los descansos.
La diferencia era que yo ya no interrumpía con explicaciones racionales cuando contaban algo. Escuchaba. A veces preguntaba con curiosidad real, no con el sarcasmo disfrazado de pregunta que usaba antes. No me convertí en alguien que cree en espíritus y apariciones de manera acrítica. Eso sería reemplazar una postura rígida con otra. Lo que cambió fue algo más básico. Entendí que no saber la causa de algo no le quita realidad a la experiencia que lo provocó. Que el miedo de Lupita cuando era niña era un hecho, independientemente de si lo que lo causó tenía explicación sobrenatural o neurológica. Que la experiencia del hermano de don Jesús en el cementerio era tan real para él como cualquier cosa que yo hubiera vivido, y que ridiculizarla no lo hacía más falsa, solo me hacía a mí más cruel. Hubo algo que doña Consuelo me dijo esa noche en Dolores Hidalgo, que me quedó dando vueltas durante semanas. Me dijo que el escepticismo no era el problema, que el mundo necesita personas que cuestionen, que pidan evidencia, que no acepten explicaciones sobrenaturales cuando las naturales son suficientes. El problema era la crueldad que yo usaba para ejercer ese escepticismo, la necesidad de humillar a quienes creían diferente para confirmar mi propia superioridad. Me dijo que hay una diferencia enorme entre no creer en algo y burlarse de quienes sí creen, especialmente cuando esas personas han tenido experiencias que los marcaron profundamente. Me dijo también algo que no supe si tomarme literal o metafóricamente, y que eventualmente decidí que no importaba de cuál de las dos formas lo tomara, que hay cosas en el mundo que no necesitan que yo crea en ellas para existir, y que algunas de esas cosas interpretan la burla como una invitación. Que el universo, o lo que quiera que haya más allá de nuestra comprensión, no distingue entre bravuconería y valentía. Ambas producen el mismo efecto sobre ciertas presencias. Atención. Sigo trabajando en la fábrica textil, aunque llevo algunos meses buscando otro empleo, no por miedo sino porque me di cuenta de que el turno nocturno me estaba afectando de formas independientes a todo lo que pasó. Mis compañeros y yo quedamos bien. Don Jesús me invitó una vez a conocer su pueblo y fui. Y en esa visita conocí a su hermano, el que había trabajado como cuidador nocturno en el cementerio. Es un hombre tranquilo, pausado, que no habla mucho, pero cuando le pregunté sobre aquella noche que había contado don Jesús, me miró de una forma que no me dejó dudas de que lo que había vivido era tan real para él como el aire que respiraba. No le pregunté más detalles, no los necesitaba. Lo que me queda de todo esto no es miedo, aunque el miedo fue real durante esas semanas. Lo que me queda es algo más incómodo de reconocer. La conciencia de que yo usaba la inteligencia como arma, que confundía saber cosas con entender cosas, y que trataba la vulnerabilidad de otros como debilidad que merecía ser atacada. Eso no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Eso es simplemente una forma de ser una mala persona. Y yo lo era. El proceso de cambiar eso ha sido más largo y más difícil que las 3 semanas de experiencias aterradoras. Sigue en curso. Probablemente siempre lo esté. Si hay algo que quisiera que alguien se llevara de esta historia, no es que hay que creer en fantasmas, ni que el mundo espiritual está esperando para castigar a los incrédulos. Es algo más simple. Las experiencias que las personas cargan, especialmente las aterradoras, las inexplicables, las que las marcaron de niños o en momentos vulnerables, merecen ser tratadas con cuidado. No porque sean verdaderas o falsas, sino porque la persona que las vivió es real, y el respeto que se le debe a esa persona no depende de si compartimos sus creencias. Yo aprendí eso de la manera más difícil y humillante posible, pero lo aprendí.